Bienvenidos a la Escuela Cristiana No Teísta de Telegram. Hoy día 31 de marzo del 2024. Pues hoy comenzamos un nuevo ciclo de estudio bíblico, que es el estudio completo del Evangelio de Juan. Un estudio tremendo. Ya sabéis que la versión de Juan es diferente a los otros tres evangelios sinópticos. El de Mateo, Marcos y Lucas hay una clarísima diferencia, pero otras cosas tienen en común, especialmente lo básico, lo fundamental del Evangelio, que es la muerte y resurrección de Jesús y sus apariciones. Eso concuerdan perfectamente las cuatro versiones evangélicas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hay otras muchas cosas que solamente se encuentran registradas en este Evangelio de Juan. Así que vamos a comenzar a leer, voy a comentar el capítulo 1 enterito. Como siempre no tengo nada preparado, todo va a ser de forma espontánea, y luego cada uno de vosotros el pasaje que más le interese, que le ha llamado la atención, pues puede dar sus comentarios en audio. Así que comenzamos. Comenzamos con Juan capítulo 1, verso 1, ya sabéis, famosísimo este pasaje, importantísimo. Lo voy a leer en esta versión Reina Valera de 1960, que como bueno, vamos a ver, no es una versión perfecta, tiene algunas malas traducciones, como vamos a ver seguidamente. Bueno, así es como dice la versión Reina Valera del 60, Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Falso. El texto griego no dice eso. Todos los manuscritos griegos dicen en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios, con el artículo, y luego dice y el verbo era Dios, sin el artículo. Como podéis ver, el versículo está hablando de los dos dioses. Dice que en el principio ya existía el verbo es el Señor Jesucristo, porque hay muchos que dicen, no, aquí el verbo es el propósito de Dios, no dicen que es una persona del Señor Jesús, dicen que es el propósito de Dios, la mente de Dios, lo cual es una soberana estupidez. Está hablando de una persona divina que es Jesús. A Jesús se le llama el verbo de Dios en Apocalipsis capítulo 19, y su nombre es el verbo de Dios. Por lo tanto, aquí el verbo es la persona del Señor Jesús. No es el propósito de Dios ni el plan de Dios, como dicen muchos mentirosos descerebrados, porque si el verbo fuera el plan de Dios, mirad lo que diría Juan 1:1. En el principio era el plan de Dios, y el plan de Dios era con el Dios, y el plan de Dios era Dios. ¿Verdad que no tiene ninguna lógica? Que es absolutamente estúpido, es demencial. ¿Cómo el plan de Dios va a ser Dios? Eso solamente lo puede decir un enfermo mental, un pobre subnormal. Dios no es un plan. Aquí el verbo no se refiere al plan de Dios, repito, sino a la persona divina del Señor Jesucristo. Como podéis ver, dice que en el principio era el verbo, esa es la primera cláusula, porque Juan 1:1 tiene tres cláusulas. En el principio era el verbo, ya existía el verbo, indica así, por supuesto, su eternidad, nunca fue creado, porque si el verbo fuera el primer ser creado por Dios, como enseñan los falsos testigos de Jehová, estos arrianos, pues diría en el principio Dios creó el verbo. Así de simple. Sin embargo, eso no es lo que dijo Juan. Dice que en el principio ya existía el verbo, era el verbo. En el principio era el verbo, es decir, el Señor Jesús. Y el verbo era con Dios, o el verbo estaba con el Dios, estaba con él. Como podéis ver, está mencionando ahora al Dios supremo, que es el Padre, el Dios. El verbo, que es Cristo, estaba con el Dios, lo cual está en total armonía con lo que dijo Jesús en Juan 17, verso 5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo veis? Aquí lo que está diciendo es que el Señor Jesucristo estaba con el Dios, con el artículo, el Dios Padre, ¿de acuerdo? Y luego dice la tercera cláusula, y el verbo era Dios, no dice, y el verbo era el Dios, eso no lo dice. Dice, y el verbo era Dios, es decir, era poderoso. Recordad que la palabra Dios significa poderoso, el equivalente en hebreo es Elohim, que significa poderoso, es decir, lo que está diciendo es que el verbo era un ser poderoso. Era un Dios, así de simple, y se le diferencia bien clarito del Dios Padre. Por lo tanto, Juan 1:1 no está hablando de un solo Dios, está hablando de los dos dioses, los dos dioses eternos. El verbo, que es la persona divina del Señor Jesucristo,
Seguidamente dice que el verbo estaba con el Dios, es decir, con el Dios Padre, que es el Dios Supremo, y el verbo era Dios, es decir, el verbo era un ser poderoso. Así de simple. Esa es la correcta y verdadera interpretación de Juan 1:1. Aquí, como podéis ver, no se habla de ningún falso Dios trino, no se habla de 3 personas divinas por ninguna parte, se habla de dos. El Señor Jesucristo y el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Seguimos. Es decir, el verbo, el Señor Jesús, era en el principio con el Dios. Lo vuelvo a repetir. En el principio ya estaba con el Dios, el Señor Jesús. Con el Dios Supremo, que es el Padre. Jesús, el verbo, ya estaba en el principio con el Dios. No dice, en el principio fue creado por Dios. ¿Os dais cuenta que no dice eso por una parte? ¿Veis cómo mienten los falsos cristianos, los falsos testigos de Jehová, estos mamarrachos, cuando dicen que el verbo fue el primer ser creado por Dios, la primera criatura de Dios? Eso es una repugnante mentira del diablo, porque dice que el verbo era en el principio con el Dios. No dice que el verbo en el principio fue creado por Dios. Eso no lo dice por ninguna parte. Y ahora dice, todas las cosas por él fueron hechas. Esta también es una mala traducción de la Reina Valera. La correcta traducción es, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Jesús fue el mediador. Todas las cosas, todo lo del cielo y la tierra, fueron creados por medio de Jesucristo, del verbo. ¿De acuerdo? Y sin embargo, pues aquí en la versión Reina Valera han eliminado las palabras por medio de. Y sin embargo, en el texto griego se está hablando del verbo como el mediador, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Y sin él, es decir, sin el verbo, sin el Señor Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto indica que Cristo, por medio de Cristo, mejor dicho, el Dios Padre creó todas las cosas. Cristo fue quien ejecutó toda la obra creadora procedente del Dios Padre. El Dios Padre decidió crear el universo, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, y lo hizo por medio del verbo, por medio del Señor Jesús. Todo fue hecho por medio de él, de Cristo, del Hijo de Dios. En él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Cristo está la vida, ya lo dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo Jesús que él era la luz. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Por eso dice aquí la vida, es decir, el Señor Jesús era la luz de los hombres. Cristo lo dijo, yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego dice, la luz en las tinieblas resplandece. La luz, recordad que Cristo es la luz del mundo. En las tinieblas resplandece, como es lógico. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, es decir, contra la luz, contra el Señor Jesucristo, la luz del mundo. Y ahora comienza hablando de Juan el Bautizador. Aquí entra en una segunda sección. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Refiriéndose a Juan el Bautizador, no se refiere a Juan, al escritor de este Evangelio de Juan. Es decir, Juan, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, es decir, de Jesús, del Mesías. Él es la luz del mundo, a fin de que todos creyesen por él, o que todos creyesen por medio de él. Él dio testimonio, él habló de Jesús, y que todos creyesen en el Dios Padre por medio de Jesús. Y sigue diciendo, no era él la luz, refiriéndose a Juan el Bautizador. Él no era la luz que tenía que venir a este mundo, sino para que diese testimonio de la luz. Efectivamente, eso es lo que hizo Juan el Bautizador. Él dio testimonio de Jesús, habló de Jesús. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús fue a ser bautizado ahí en el río Jordán, él dio testimonio de Jesús. Aquella luz verdadera, refiriéndose a Jesús, el verbo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Jesús vino a este mundo, él descendió del cielo, lo dijo Jesús, porque he descendido del cielo y descendió a este mundo. Él estaba con el Padre,
Se despojó de su gloria, se despojó de su humanidad y se hizo hombre, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló. Se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Él vino a este mundo a entregar su vida por los suyos, por sus ovejas, no por el mundo entero, evidentemente, no por toda la humanidad, sino por sus ovejas, como dijo el propio Jesús en Juan capítulo 10. Esto lo veremos otro día cuando estudiemos el capítulo 10 de Juan. Y ahora dice, en el mundo estaba, refiriéndose a Jesús, al Verbo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Aquí han cometido los traductores de la Reina Valera el mismo error. El texto griego dice, y el mundo por medio de él fue hecho. Jesús fue el mediador. Él fue quien ejecutó la obra creadora, pero él no es el creador supremo. El creador supremo es solamente el Padre Celestial. Él fue quien decidió crear el mundo, ¿de acuerdo? Pero lo hizo por medio de Jesús, el Verbo. Y ahora dice, pero el mundo no le conoció, fijaos bien, el mundo no le conoció, el mundo no supo, no conoció quién era Jesús cuando vino a la tierra. Y él era el mismísimo Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, pero cuando él vino a la tierra, pues no le conocieron, no supieron que él era ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. A lo suyo vino, o a los suyos vino, también se puede traducir. Y los suyos no le recibieron. ¿A quién se está refiriendo aquí? Cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pues evidentemente al pueblo judío. El pueblo de Israel, él vino a la tierra y el pueblo de Israel no le reconoció, no le recibieron como el verdadero Mesías. Le rechazaron. Y ahora dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está hablando de recibir a Jesús. ¿Qué es eso de recibir a Jesús? Porque esto lo oímos siempre lo hemos oído en las iglesias evangelocas. He recibido a Jesús, recibe a Cristo en tu corazón. ¿Qué significa recibir a Cristo? Significa sencillamente, aquí lo dice, creer en su nombre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Eso es lo que significa recibir a Cristo. Creer en su nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Yeshua, Jehová salva, Yahvé salva. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Jehová salva. Creer en su nombre es creer que Él es ese nombre, creer que Él es ese Señor Jehová que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, evidentemente no era el Dios Padre, no era el Jehová Supremo, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, dice la Biblia, era el segundo Jehová. Este segundo Jehová fue el que se hizo carne y cuando le recibimos, es decir, cuando creemos en su nombre, cuando creemos que Él es este Señor, este Dios eterno, el Señor Jehová de los ejércitos, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sigue diciendo, los cuales, refiriéndose a los que hemos creído en el nombre de Jesús, a los que creemos que Él es el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que se aparecía a los seres humanos, pues estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados por Dios. Es un engendramiento que nos da Dios, que no hemos de confundir con el nuevo nacimiento. Dios el Padre nos ha engendrado por medio de su espíritu, no por medio de carne ni de sangre, no se refiere al nacimiento carnal. Por medio de su espíritu nos ha dado la vida divina, nos ha dado la verdadera vida, eso es lo que significa engendrar, nos ha dado la verdadera vida, ya nos ha hecho hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, aunque todavía no hemos nacido de nuevo en el reino de Dios, pero ya somos hijos engendrados de Dios el Padre. Él nos ha engendrado en el momento que hemos creído en Jesús, que Él es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Cuando creemos esto, Dios el Padre nos engendra como hijos suyos, nos da una nueva vida, nos da la vida, pasamos de muerte a vida, hemos pasado de muerte a vida, es decir, nos ha engendrado, nos ha dado la vida. Engendrar significa dar la vida, ¿vale? Que quede claro. Engendrar significa dar la vida y esto es lo que ha hecho el Padre Celestial cuando creemos que Jesús
es este Señor Jehová. Creemos en su nombre y Dios nos da potestad de ser hechos hijos suyos. Y mira lo que dice ahora el verso 40. Y aquel verbo, ya sabéis, hablando de Jesús, este verbo divino, y el verbo era Dios, era un ser poderoso, y aquel verbo fue hecho carne, es decir, se manifestó en carne, vino como hombre. Fijaos que no dice, y el Padre Celestial, el Dios, fue hecho carne. No fue el Padre Celestial quien se manifestó en carne. Esto es todo lo contrario, como podéis ver, de lo que enseñan los falsos cristianos unicitarios. Ellos dicen que fue el Padre Celestial quien se hizo carne, quien se manifestó en carne. Eso es una asquerosa mentira del diablo, porque lo que dice aquí Juan 1.14 es que fue el Verbo, el Señor Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue este Verbo divino, este Dios, quien se hizo hombre, quien bajó a la tierra y se hizo hombre y habitó entre nosotros. No fue el Padre Celestial, fue el Verbo, el Señor Jesucristo. Esto está en armonía total con lo que leemos en la epístola primera de Juan. Aquel que no cree que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. ¿De acuerdo? El que no cree que Jesucristo se manifestó en carne. Jesucristo, no el Dios Padre. Aquellos que enseñan que fue el Dios Padre quien se hizo hombre, quien se hizo carne, pues sencillamente tienen la doctrina del anticristo. Eso es una abominable doctrina de demonios, ya que fue el Señor Jesucristo quien se hizo carne, quien se manifestó en carne, como podéis leer, y habitó entre nosotros. Y luego dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando los apóstoles, como Juan, vieron la gloria del Señor Jesús. ¿Cuándo la vieron? Porque lo dice aquí, y vimos su gloria. Efectivamente la vieron. ¿La vieron cuándo? Pues cuando Jesús, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, cambió, se le vio revestido de gloria, acompañado por Moisés y Elías, y también vieron su gloria cuando Jesús, después de resucitar, se apareció a ellos. Vieron su gloria. Por eso lo dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es el Hijo único del Padre Celestial. Esto es importantísimo. Cristo no es cualquier hijo de Dios, es el Hijo más amado del Padre Celestial. Es el Hijo único. Ha enviado a su Hijo único. Único en el sentido que es el principal Hijo de Dios. No significa, evidentemente, que Dios el Padre solamente tenga un hijo. Dios tiene millones de hijos. Los hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, y los hijos de Dios terrenales, que somos los que creemos en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Dios tiene millones y millones de hijos. Pero a Cristo, ¿por qué se le llama el Hijo único? Ha dado a su Hijo único. Porque es único en el sentido de que es el más importante, el Hijo más amado de Dios, el más grande. Eso es lo que significa la palabra único. Luego dice lleno de gracia y de verdad. Efectivamente, Jesús estaba lleno de misericordia y de verdad. Él sanaba a los enfermos, resucitaba a muertos. Estaba lleno de misericordia y de verdad. Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso dice que estaba lleno de gracia y de verdad. Y ahora dice Juan, refiriéndose a Juan el Bautizador, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Indicando así que Cristo ya existía. Antes de que Juan el Bautizador existiera, ya Cristo existía. Por eso dijo, es antes de mí, existía antes de mí. Porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, y misericordia sobre misericordia. Pues la ley, atención a lo que dijo ahora aquí Juan, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fijaos que en la ley de Dios, dada por medio de Moisés, no se manifestó la gracia y la verdad. Aquí lo dice. La gracia y la verdad vino solamente por medio del Señor Jesucristo. En la ley de Dios, en la ley de Moisés, o la ley de Dios dada por medio de Moisés, no se manifestó la misericordia de Dios. La ley lo que hace es condenarnos a muerte, nos acusa y nos condena a muerte, y luego nos lleva a Jesús para recibir la justificación por la fe. Pero la ley de Dios
En la ley de Dios dada por Moisés no se manifiesta la gracia ni la verdad, solamente vinieron por medio del Señor Jesús. La misericordia de Dios vino solamente a través de Jesús, no vino por medio de Moisés, evidentemente. La ley de Dios lo que hace es condenarnos, es una ley de muerte. Una ley de muerte porque nos acusa, nos condena a muerte, por quebrantar la ley de Dios, no puede dar la vida. En la ley de Moisés no existe misericordia, te condena a muerte. Y luego dice el verso 18, atención porque es importantísimo. A Dios, es decir, al Padre Celestial, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, las mejores versiones, el texto griego y las mejores versiones dicen el Dios unigénito. Aquí la Reina Valera lo ha vertido como unigénito Hijo, pero en los manuscritos griegos dice el Dios unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es un pasaje fundamental. Fijaos bien que dice que a Dios, al Padre, ningún ser humano, nadie le vio jamás. Aquí en la tierra, evidentemente. Y efectivamente, al Padre Celestial nadie le vio. Esto lo dijo también el apóstol Pablo cuando dijo a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver, refiriéndose al Padre Celestial. Entonces, ¿quién era ese Señor Dios? ¿Quién era ese Señor Jehová? Que sí que fue visto por seres humanos aquí en la tierra. Que bajaba a la tierra y se apareció, por ejemplo, a Abraham en el encinar de Mamre, se apareció a Adán y Eva en el jardín del Edén, luego se apareció a Moisés y hablaba con él cara a cara. Luego 74 personas, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, dice que subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Y debajo de sus pies había como un embaldosado de color zafiro, es decir, de color azul, y comieron y bebieron, y vieron al Dios de Israel. Entonces, ¿por qué dice aquí que a Dios nadie le vio jamás? ¿Qué pasa? ¿Que la Biblia se contradice? No, la explicación es bien simple, que a ese Dios que bajaba del cielo, a ese Dios que vieron los seres humanos, no era el Padre Celestial, no era el Dios supremo, era el segundo Dios, que también se llama Jehová. Es el segundo Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo, a quien vieron Adán y Eva, Abraham, Moisés, Nadab, Abiú, 70 de los ancianos de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas personas vieron a este segundo Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo. A quien no vieron jamás fue al Padre Celestial. Aquellos que dicen, como por ejemplo los falsos testigos de Jehová, estos hijos del diablo, dicen, no, es que a Jehová, ningún ser humano vio jamás a Jehová. Eso es mentira, mentira cochina y del diablo. Ahí lo dice bien claro, que Moisés hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Éxodo capítulo 33. Y luego dice también que esas 74 personas, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de los hijos de Israel, subieron al monte y vieron al Dios de Israel, y comieron y bebieron. Para que veáis cómo mienten estos hijos del diablo, estos falsos cristianos que se hacen llamar los testigos de Jehová. Cuando ellos dicen que nadie jamás, ningún ser humano vio a Jehová, están mintiendo, son auténticos hijos de Satanás. Son falsos cristianos al servicio del diablo, porque la Escritura dice bien claro que sí que le vieron, y vieron al Dios de Israel, y comieron y bebieron. Ahí lo dice bien claro. Decir que nadie jamás vio al Señor Jehová es una asquerosa mentira del diablo. A quien no vieron jamás fue al Dios supremo, al Jehová supremo, que es el Padre Celestial. ¿Ha quedado clarito? Pero a ese Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, sí que le vieron. Seguimos. Bueno, dice el pasaje que Jesucristo vino a la tierra para darnos a conocer al Padre Celestial. Si vino a la tierra a darnos a conocer al Padre es porque antes nadie le conocía. Tú no puedes dar a conocer a una persona si ya se conocía a esa persona. Esto es como si yo, por ejemplo, tengo un hijo y lo envío a los Estados Unidos para que le conozcan en Estados Unidos. Eso significa que antes no le conocían a mi hijo. ¿Queda clarito? Yo le doy a conocer, revelo a los que viven en Estados Unidos, les doy a conocer a mi hijo. Pues es lo que dice bien clarito el versículo. El Dios unigénito, fijaos cómo se le llama a Dios, a Jesús. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, indicando así que al Padre Celestial, al Dios Supremo, antes nadie le conocía, ni siquiera el pueblo de Israel.
Incluso lo dijo el Dios Padre por medio del profeta Isaías. Y no me conocisteis. Y no me conocisteis, lo dijo el Padre Celestial por medio del profeta Isaías. Lo dice repetidamente. Para eso vino Jesús a la tierra. Para darnos a conocer a este Dios supremo que es el Padre. Y sigue diciendo. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó. Esto lo dijo Juan el Bautizador. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, es decir, el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, esto es lo que dijo Juan el Bautizador, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad o preparad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los de los fariseos. Repito, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hay una profecía en Isaías donde se dice que tenía que preparar, habla del precursor que habría de venir y que prepararía el camino de Jehová. Que prepararía la venida de Jehová, el camino de Jehová. Y efectivamente, se refería a Juan el Bautizador, el cual preparó el camino de ¿quién? Preparó el camino del Señor Jesucristo. Prueba absoluta e irrefutable de que Jesucristo es ese Señor Jehová mencionado en la profecía de Isaías. El precursor, repito, prepararía el camino de Jehová y resulta que el precursor, que era Juan el Bautizador, de quien preparó el camino, es del Señor Jesucristo. Prueba irrefutable de que Jesús es ese Señor Jehová mencionado en esa profecía, como dijo el profeta Isaías. Y sigue diciendo, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, le preguntaron a Juan el Bautizador, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros, es decir, los líderes religiosos judíos, no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Por qué dijo Juan aquí el que es antes de mí? Es decir, que el que existía antes de Juan, antes de que Juan el Bautizador existiera, ya existía el Señor Jesucristo, el Mesías, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea, reconocía Juan el Bautizador que Jesús era superior a él. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fijaos cómo ya Juan reconoció que Jesús era el sacrificio, el Mesías que habría de ser sacrificado para quitar el pecado del mundo. Este, es decir, Jesús, es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Aquí Juan está hablando de la preexistencia divina del Señor Jesús. Ya existía, Cristo ya existía antes de Juan. Aquí lo dice bien claro, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Cristo ya existió primeramente, antes de que existiera Juan ya existía Cristo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan era ese precursor que habría de venir y que tendría que preparar el camino de Jehová. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, refiriéndose al Espíritu Santo. No que fuera una paloma, no que sea el Espíritu de Dios, no ningún pajarito con plumas y pico.
Dice que descendía del cielo como paloma, semejante a una paloma, pero no era una paloma. Decir que el Espíritu Santo es un pájaro con plumas y pico es una auténtica blasfemia. Una blasfemia inventada por las iglesias apóstatas. El Espíritu Santo no es ningún animalito, ningún pájaro con plumas y pico. Dice, y permaneció sobre él, es decir, sobre Jesús. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, refiriéndose al Padre Celestial, evidentemente, fue el Dios Padre quien envió a Juan a bautizar con agua. Y le dijo lo siguiente a Juan, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esto se lo dijo el Dios Padre a Juan el Bautizador. Y dice Juan, y yo le vi, sí, él vio a Jesús, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fijaos que Juan no dijo, y he dado testimonio de que este es Dios, o es Dios el Padre. No, es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Pues bien simple, porque fue el Dios Padre quien lo engendró en el vientre de María, le dio la vida. Lo engendró, le dio la vida humana en el vientre de María. Por eso es que Juan confesó que Jesús es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan el Bautizador, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo dijo por segunda vez, reconoció que Jesús era el Cordero de Dios, aquel, como dice Isaías 53, que habría de ser sacrificado, que entregaría la vida como un cordero sin mancha, que sería muerto por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, como dice Isaías 53. Sin ninguna duda, Juan el Bautizador conocía esta gran profecía de Isaías 53 y por eso es que dijo, hablando de Jesús, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Fijaos, dejaron a Juan, el Bautizador, le dejaron y comenzaron a seguir a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, es decir, que le seguían estos dos que habían sido discípulos de Juan, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. O sea, Jesús tenía una morada, tenía una casa. O sea, uno puede creer que Jesús era como un mendigo que no tenía morada, que no tenía casa. No, Jesús tenía una casa, vieron dónde moraba Jesús y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Primero eran discípulos de Juan y seguidamente se hicieron discípulos de Jesús. Este, es decir, Andrés, halló primero a su hermano Simón. Simón fue al que luego Jesús llamó Pedro, era el apóstol Pedro. Halló a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el Mesías, el ungido, prometido por Dios en las Sagradas Escrituras. Él ya desde el principio reconoció que Jesús era el Mesías prometido y le trajo a Jesús. Su hermano, ya sabéis, Andrés, tomó a su hermano Pedro, Simón, y lo llevó a Jesús. Y mirándole a Pedro, a Simón, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro significa piedra. No una gran masa de roca grande, no una roca, sino piedra, una piedra pequeña. Ya lo dijo Jesús, tú serás llamado piedra. Así le dijo Jesús a Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Fijaos que Jesús no iba por ahí diciendo, venid y adorame, no. Jesús decía, sígueme.
Les decía que le siguieran, no que le adoraran. Jamás en la Biblia se enseña a adorar a Jesús. Cristo jamás de los jamases dijo que le adoraran a Él. Él enseñó solamente a que adoraran al Padre Celestial, al Dios Supremo, como leemos en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Cuando veamos el próximo día, entremos en ese capítulo. Jesús lo que les decía es: seguidme, sígueme, no que le adoraran. Los que adoran a Jesús, esto ya lo he dicho muchas veces y lo he demostrado, son auténticos idólatras, están desobedeciendo a Jesús, son falsos cristianos, falsos discípulos de Jesús a todos aquellos que adoran a Cristo. Porque Cristo enseñó a adorar solamente al Padre Celestial y Él lo que decía es que le siguieran, no que le adoraran. Por eso es que le dijo a Felipe, le dijo: sígueme, no le dijo: ven Felipe, adórame a mí porque yo soy Dios, yo soy el Dios Padre y me tienes que adorar. Aquellos que hacen eso, repito, son falsos cristianos, como lo son, por ejemplo, los falsos cristianos unicitarios, que adoran a Cristo. Están haciendo absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Hola, hermano Tito, gracia y paz. Totalmente de acuerdo con el estudio, y eso se debe a que yo soy enoteísta monólatra, pero aquel que no lo sea obviamente va a discrepar totalmente con el tema ese de los dos dioses, porque ahí en ese pasaje de Juan 1.1 de la traducción de Reina Valera, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese tema yo ya lo toqué en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, en distintos grupos, y el tema de esto está en cómo convencer o hacerle entender a la persona que es una mala traducción, porque la traducción del texto griego dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. Y me dicen que yo les mencione al menos 10 eruditos bíblicos que hayan hecho traducciones bíblicas, y la verdad que no se puede, hay que remontarse al texto griego. Y eso es lo que me cuestiona, porque me dicen que con ese argumento ellos también podrían tomar del texto griego un fragmento y analizarlo, interpretarlo de la manera en que a ellos mejor les parezca para poder demostrar algo. Y si les cito la traducción de Biblia tuya, también me dijeron de dónde saqué yo esa traducción de Biblia, que no la conoce nadie, y aunque uno le trate de explicar, ellos van a decir que aún así no es una Biblia, digamos, legalmente avalada, mundialmente reconocida, verificada y hecha por eruditos bíblicos, que son Biblias que son reconocidas a nivel mundial, pero una Biblia así, a manera personal, como me cuestionan, ellos también me dicen que podrían hacer su propia Biblia y poner lo que ellos creen que pueda resultar mejor para convencer al otro lo que quieren convencer, pero que una cosa así no es correcta. Eso me dicen. Pero obviamente, y hago la aclaración, yo no estoy en contra ni cuestionando absolutamente nada de esta enseñanza. Al contrario, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente hago hincapié en que es muy difícil lograr que la persona acceda al entendimiento, corrobore con el interlineal griego, por así decirlo, y llegue a la conclusión de que las Biblias en ese punto ha sido mal traducida, porque esto además se puede comprobar con otros versículos bíblicos que están en armonía con la Biblia con respecto a los dos dioses. No es que solamente el pasaje de Juan 1.1, que está traducido de manera incorrecta por las Biblias, signifique que yo con ese pasaje quiera demostrar la existencia de dos dioses diciendo que es una mala traducción.
porque hay otras traducciones que son correctas en la Biblia y que también hablan de los dos dioses. Y para mí, al menos particularmente para mí, eso se debe a como se enseña en Juan 8:47, que es un versículo bíblico que voy a copiar y pegar, también de Juan, que vamos a ver más adelante, que dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y esto obviamente prueba que la persona que no oye la palabra de Dios es imposible que pueda entender la verdadera traducción, o al menos sentarse y comprobar, estar un rato estudiando, escudriñando ahí, para ver si realmente las Biblias que venden en las santerías han sido una traducción correcta respecto al texto griego o no. Pero ni siquiera eso hacen, y a pesar de que uno le está hablando de ese tema y trata de hacerle comprender, no oye la palabra de Dios, o sea que no es de Dios. En ese caso, siendo ese el caso, entonces es imposible que la persona entienda y va a continuar siendo o unicitario o trinitario. Gracias por los aportes, hermano Sergio. Y es que es alucinante, es increíble cómo todos estos falsos maestros del sistema iglesiero, todos estos apóstatas, pues siguen traduciendo Juan 1.1 diciendo el verbo estaba con Dios. Eso no es lo que dice el texto griego, pero es bien simple. Basta con ir a cualquier traducción interlineal, del griego al español, cualquiera. Y veréis qué dice, y verán qué dice, que el verbo estaba con el Dios, joteos en griego. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Eso lo dicen todos los textos griegos. O sea, es alucinante como todavía, o sea, como hay prácticamente casi todas las versiones bíblicas, casi todas, excepto la mía, porque es que yo no he encontrado ni una sola traducción bíblica, excepto la mía, donde ya lo hayan traducido correctamente, como dice el texto griego, que el verbo estaba con el Dios. No conozco a ninguna otra. O sea, es que me parece que es algo alucinante, es inexplicable. No lo entiendo, cómo el resto de versiones bíblicas han eliminado el artículo. No lo entiendo. O sea, ¿hasta qué grado de subnormalidad y apostasía pueden caer los traductores del sistema iglesiero apóstata? De todavía ver versiones, porque es que así está, o sea, cualquier traducción que veáis, sean católicas como la Biblia de Jerusalén, incluso los atalayados, los falsos testigos de Jehová, igual lo han traducido de la misma forma errónea, que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, es que es alucinante. Si no dice eso el texto griego, el texto dice que el verbo estaba con el Dios. En fin, la única versión bíblica correcta, traducida correctamente, que conozco, pues es la que yo hice, en base, evidentemente, no a mis conocimientos en griego, que yo no tengo conocimientos en gramática griega, pero sí conocimientos de personas eruditos en idioma griego, a la concordancia de Strong y a la traducción interlineal del griego al español, así de sencillo. O sea, para hacer una buena traducción bíblica no hace falta que seas un erudito en idioma griego, no. Simplemente utilizas a otros eruditos en idioma griego y utilizas la traducción interlineal del griego al español, que es lo que hice yo, para hacer esta versión del testimonio de los apóstoles. Yo repito, es la única que conozco que lo ha traducido correctamente Juan 1.1. El principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. No conozco a otra. Si vosotros conocéis a otra traducción que lo hayan vertido correctamente, decídmelo. O sea, decidlo, porque es que yo no conozco absolutamente a ninguna. Gracia y paz, hermanos. Pues yo voy a hacer mis aportes al Evangelio de Juan, capítulo 1. Y empiezo por lo más importante, el versículo que más me ha gustado, y es uno de los más importantes de toda la Biblia, que viene a explicar el hermano Tito y los demás hermanos, que es: el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios, sin la partícula el. En griego sí que aparece la partícula el Dios, cuando dice el verbo estaba con Dios, indicando que se refiere al Padre Celestial.
¿Por qué no lo han traducido correctamente? ¿Y por qué las iglesias, si saben los pastores, etcétera, griego, por qué no lo explican? Bueno, eso es otra arena de otro costal. Pero luego vemos que el verbo era Dios y eso aparece sin él. Es decir, aquí aparece Dios el Padre y Dios Hijo, dos dioses diferentes. Aquí aparecen los dos dioses. Eso es algo muy importante porque es la naturaleza misma de nuestra vida, de nuestra existencia, de la realidad, de la verdad, de Dios, donde está Dios Padre y Dios Hijo. Eso es algo muy, muy, muy importante y ya lo vemos en este versículo de Juan capítulo 1. Nuestro hermano Juan empezó por lo más importante y gracias a Dios Padre que está aquí escrito así, de manera ahora mismo en este estudio bíblico correcta, con el griego. Luego dice nuestro hermano Juan: todos los que siguen a Jesús son hijos de Dios. Y eso se confirma perfectamente en el Salmo 82, donde dice que los hijos de Dios son dioses. Es decir, Juan está diciendo que todos los que seguimos a Jesús, al Hijo de Dios, al segundo Dios, somos hijos de Dios Padre. Y el Salmo 82, el rey David dice que los hijos de Dios son dioses, es decir, todos nosotros somos dioses. Es decir, hay millones de dioses, junto con los ángeles, etc. Así que no es que solo exista un Dios, que esa traducción está mal también en la Biblia, sino que Dios Padre es único y uno, no existe nadie como Él, pero luego existen millones y millones de dioses, tal como lo explica aquí el Evangelio de Juan y el rey David. Entonces, la correcta naturaleza misma de todas las cosas es el enoteísmo monólatra, que hay millones de dioses, siendo uno el principal y al cual hay que adorar, y es el Todopoderoso Supremo, que es el Padre Celestial que tiene toda la autoridad. Esto es el verdadero evangelio y no lo que predican y enseñan pues cientos de miles de iglesias por todo el mundo. Luego también me gusta, ya para finalizar, mucho que dice que a Dios nadie le vio jamás. Se está refiriendo a Dios Padre, que nadie le vio jamás, como bien ha explicado el hermano Tito. Entonces, ¿a quiénes vieron en el Antiguo Testamento? Pues Moisés, Adán y Eva, etc. Pues vieron al Señor Jesucristo, vieron al segundo Dios, al ángel de Jehová, que dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Antiguo Testamento también habla de dos dioses. Dice también en Éxodo, le dice Dios a Moisés: yo te voy a enviar un ángel muy especial, que mi nombre está en él. Eso es algo muy importante. Ese ángel de Jehová tiene el mismo nombre que Dios. Son dos Jehovás, dos dioses, tal como indica Juan en el versículo 1 del capítulo 1. Y tal como nos indica el rey David, que existen muchos dioses. Esta es la verdad, hermanos, y quiero que la guardéis en vuestro corazón y que la enseñéis. Y ya por último, lo que más me gusta es cuando el Señor Jesucristo le va diciendo a los futuros discípulos: ven y sígueme. Y eso es lo mismo que nos dice a nosotros: ven y sígueme. Y no tenemos que poner excusas, sino tenemos que ir y seguirle. Tenemos que obedecer al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si vosotros no estáis siguiendo al Señor Jesucristo, seguirle. Si no estáis yendo donde está Él, ir donde está Él. Eso es algo muy, muy importante, porque Él os va a llevar a donde está Dios Padre. Os va a salvar, os hace hijos de Dios y bueno, en definitiva, os va a regalar la inmortalidad, la vida eterna, y os va a rescatar de este mundo que cada día está más corrupto y está más loco. Así que hasta aquí mis aportes a este capítulo 1, este maravilloso capítulo 1 del Evangelio de Juan. Nos vemos ya en el capítulo 2, queridos hermanos. Gracia y paz. Gracias por el aporte, el excelente aporte, hermano Enrique. Fijaos que en Juan 1:1 no se menciona Padre y no se menciona Hijo. ¿Por qué dice en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios? ¿Por qué no dice en el principio era el Hijo? Y el Hijo estaba con el Padre y el Hijo era Dios. Eso no lo dice. Pues muy sencillo, porque el apóstol Juan, cuando escribió Juan 1:1, se estaba refiriendo al principio de la creación.
Ahí cuando se habla del principio, en el principio era el verbo, se refiere al principio de Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por eso que en el principio ya existía el verbo, pero no le llama hijo, le llama el verbo. ¿Y por qué? ¿Os habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en el principio todavía no existía Padre e Hijo. Existía el Dios Supremo que sabemos que es el Padre, el Dios Supremo, y existía el segundo Dios, el Verbo, el segundo Jehová, pero no se le llama Hijo. ¿Por qué? Porque todavía Dios el Padre no había enviado a su Hijo a la tierra, no lo había engendrado en el vientre de María, por eso es que no es llamado Hijo. Ahí el Verbo no se le llama Hijo. Y a Dios, al Padre, no se le llama Padre, se le llama el Dios, el poderoso, con el artículo. ¿Por qué? Repito, porque todavía Dios el Padre no había engendrado a su Hijo en el vientre de María. Pasa a ser Jesús, pasa a ser el Verbo, pasa a ser el Hijo de Dios, ¿cuándo? ¿Qué dice Hebreos capítulo 1? Y yo seré a Él por Padre, y Él me será a mí por Hijo, cuando lo introdujo en el mundo. Ahí lo dice bien clarito, Hebreos capítulo 1. Cuando introduce al primogénito en el mundo, pasa a ser el Hijo de Dios. Y el Dios Supremo pasa a ser el Padre del Señor Jesucristo. Antes de enviarlo a la tierra, cuando estaban en el cielo, cuando estaba Jesús en el cielo, todavía no eran Padre e Hijo, no era el Hijo unigénito de Dios, porque sencillamente todavía no lo habían engendrado en el vientre de María. Por eso es que en Juan 1:1 le llama el Verbo, no le llama el Hijo. Y al Dios Supremo no se le llama Padre, fijaos bien. No se le llama Padre, se le llama el Dios, el poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios. Respecto a la pregunta que ha hecho el hermano Dani, me refiero a la verdad hecha carne. Todavía no ha venido la verdad hecha carne, vino con Jesucristo, por eso dice el pasaje, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Yo me estoy refiriendo a la verdad personificada, a la verdad hecha carne. Esa en la época de Moisés todavía no había venido, así de simple. Es decir, la verdad hecha carne no se manifestó con Moisés, de ninguna manera. Que existía la verdad, que la ley era la santa ley de Dios es verdad, pues claro que sí, pero todavía no ha venido la verdad hecha carne. Esa vino solamente con el Señor Jesucristo. Esto es como, mirad, la gracia, porque dice Juan 1:17, dice, porque por medio de Moisés la ley fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Esto qué significa? Que en la época de Moisés no existía la gracia de Dios y no existía la verdad. Por supuesto que existía. Por supuesto que existía la misericordia de Dios y la verdad, la santa ley de Dios. Claro que existía la gracia y la verdad. Pero entonces, ¿por qué dice que por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad? Porque Jesucristo lo que trajo es la plenitud de la gracia de Dios y de la verdad. Es la misericordia de Dios hecha hombre y la verdad hecha hombre. Por eso lo dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿de acuerdo? Pero por supuesto que la gracia y la verdad ya existían en la época de Moisés. Aunque la ley dada por medio de Moisés no se manifiesta la gracia de Dios, ahí es lo que se manifiesta, pues es la justicia de Dios. La ley no nos puede salvar. La ley no tiene misericordia. Lo que hace la ley es condenarnos a muerte, porque nos da el conocimiento del pecado, pero la ley de Dios no da misericordia, no tiene misericordia con nadie. Pero Jesucristo sí, Jesucristo trajo la misericordia y la verdad. Entonces esto es importante que lo sepamos. La misericordia de Dios la vemos en muchísimos pasajes del Antiguo Testamento. Yo qué sé, un ejemplo, la misericordia de Dios que él tuvo, por ejemplo, con Lot, el sobrino de Abraham. Claro que tuvo misericordia. Entonces, como iba diciendo, en la época de Lot, Dios tuvo misericordia con Lot, el sobrino de Abraham, librándole de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo sacó. ¿Eso fue un acto misericordioso de Dios, sí o no? Pues claro que sí, lo veis, ya existía la misericordia de Dios, la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero Jesús trajo la misericordia plena de Dios, en su perfección, hecha carne, hecha hombre, esa es la misericordia. Y la gracia, entonces eso es importante, porque alguno puede leer ese versículo y decir, no, mira, esto
Significa que en el Antiguo Testamento no existía la misericordia de Dios ni la verdad. Pues claro que existía. Hola hermanos, muy buenas noches. Voy a enviar mi aporte a Juan capítulo 1, citando el versículo 43. Lo voy a leer. Dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Cuando Jesús le dijo a Felipe: sígueme, ¿qué quiso decir? Pues sencillamente se está refiriendo que le sigamos en obediencia. No basta con solo creer, sino también obedecer, porque muchos dicen tener, incluso lo que afirma tener la verdadera doctrina, obviamente. Por ejemplo, el enoteísmo monólatra. Esas personas afirman ser cristianos, pero por otra parte creen en espantosas doctrinas de demonios que afectan su salvación eterna. Entonces, estas personas dicen seguir a Jesús, pero no le están obedeciendo. Por tanto, hay una enseñanza que dejó nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Ha dicho: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahí está bien clarito. ¿Y cuál es la voluntad de su amado Padre Celestial? Es que el Padre quiere que le tengamos temor reverente a Él, como está escrito en la Biblia. No solo el Evangelio se enseña, sino también el Antiguo Testamento. Uno de ellos es, por ejemplo, amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Cuando estamos hablando de odiar, nos referimos a odiar también a personas malvadas. Y esto se enseña un montón de textos en la Biblia. Y cuando se refiere a amar, es, por ejemplo, el segundo mandamiento que ha dado el Padre Celestial sobre el amor al prójimo, por ejemplo. El prójimo es, en el Evangelio, solamente se refiere a los verdaderos cristianos y no al mundo entero, porque la católica romana, esta gran ramera, enseña que hay que amar a todo el mundo, a todos, sin excepción. Sin embargo, el Evangelio y el resto de la Biblia se enseña todo lo contrario, todo lo contrario. Así que para bueno, como venía diciendo, disculpar por la molestia del perro. Pero bueno, el amor al prójimo, como está escrito en el Evangelio, es solamente a los hermanos en Cristo y no al mundo entero. La católica romana enseña todo lo contrario a lo que se enseña en la Biblia. Ellos afirman que hay que amar a todo el mundo sin excepción, pero eso no es bíblico, es totalmente antibíblico y anticristiano. Así que, como otras enseñanzas también que debemos de guardar y cumplir, porque muchos dicen creer pero no obedecen. Y bueno, la voluntad del Padre Celestial también incluye que debemos de obedecer a su amado Hijo Jesús, creerle que Él es su amado Hijo, un Hijo especial, totalmente único. Esto se enseña bien clarito en el Evangelio, porque hay una enseñanza
con respecto al temor reverente de Él. Me refiero al Padre Celestial, que ahora no me acuerdo dónde está esta enseñanza, pero se habla que debemos de creer también esa enseñanza a partir de lo que se enseña en Juan capítulo 17, versículo 3. Yo la verdad que estaba pensando antes que ese capítulo 17 se enseña una enseñanza impresionante que yo creo que se resume en muchísimas enseñanzas con respecto a lo que se enseña en el verdadero evangelio. Sobre todo cuando Jesús dijo para que nosotros, se refiere a los miembros de la iglesia, que forma parte de la iglesia de Jesús y que también es del Padre Celestial, cuando Jesús dijo para que seamos uno, y que se refirió Jesús con respecto a esa palabra, para que nosotros seamos uno como Él y el Padre. Se estaba sencillamente refiriéndose un mismo pensar y un mismo propósito. Es eso, jamás se enseña ni ningún Dios trino, ni ninguna sola persona, ni nada de eso. No. Eso es lo que quiso decir Jesús. Ese capítulo de Juan, capítulo 17 que he mencionado, es para mí impresionante. Y lo vuelvo a repetir, se resume muchas cosas en el verdadero evangelio con este capítulo. Y es así. Para mí, yo creo que es así. Y bueno, también Jesús tiene su doctrina y hay que obedecerle. Uno de ellos es el mandamiento que Él mandó, que debemos de amarnos unos a los otros. Y se refiere solamente los hermanos en Él, no al mundo entero, porque Jesús jamás enseñó tal cosa. Y ahí nos damos cuenta clarito que es así. Incluso refuta esa creencia de los mal llamados evangélicos y todos aquellos que creen que están diciendo por ahí que Jesús te ama, que Dios te ama. No. Eso jamás se enseña en el verdadero evangelio. Jamás. Eso es un falso evangelio que ellos están predicando, así como otros, como la católica romana que he mencionado anteriormente, y así sumamente. Y bueno, la enseñanza es mucho más amplia y, como dijo Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 21, y también en Hebreos se enseña que si no hay obediencia al Señor Jesús, no hay salvación posible. Así que tener cuidado con aquellos que afirman tener la verdadera doctrina y no obedecen al Señor Jesús de forma verdadera, pues están en desobediencia y van a recibir lo que se merecen cuando llegue el día del juicio. Le vuelvo a repetir, sin obediencia no hay salvación posible. Y Jesús lo dijo bien clarito. Y yo no me invento nada. Está todo enseñado en el Evangelio. Así de fácil. Añado al final. Gracias y paz, hermanos, de nuestro amado Padre Celestial y nuestro Señor Jesús. Bueno, voy a leer y a comentar la segunda parte de este capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y dice lo siguiente. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Fijaos que no le dijo, Felipe, adórame. No, le dijo, sígueme. Los verdaderos seguidores de Cristo somos seguidores de Jesús, no adoradores de Jesús. Los que adoran a Cristo son
falsos cristianos. Siempre lo diré, son falsos cristianos, son esa cizaña, esa hierba mala enseñada por Jesús en su parábola, que un día serán recogidos y arrojados al fuego. Son falsos cristianos, no siguen a Cristo, porque Jesús jamás enseñó que le adoremos, sino que le sigamos. Por lo tanto, aquellos idólatras que adoran a Cristo, pues se van a condenar. Si han escuchado la verdad, la verdadera doctrina, y la siguen rechazando y siguen practicando la idolatría, adorando a Cristo en lugar de adorar solamente al Padre Celestial, tal como enseñó Jesús, se van a condenar por idólatras. Ahí tendrán su parte en el lago de fuego, todos los idólatras. Por lo tanto, por eso es que Jesús nunca dijo que le adoremos, sino que le sigamos. Y sigo leyendo, mirad. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fijaos lo que dijo. Esto lo dijo Felipe. Halló a Natanael y le dijo que habían encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, que es el Mesías. Ellos hablaron de la venida, de que vendría un profeta, un ungido. Es el Mesías. Dijeron bien clarito, dijeron que era Jesús. Y además lo llamó el hijo de José. Ellos sabían perfectamente que Jesús era el hijo de José. Aquí lo dice bien claro la Escritura. Aquellos que enseñan que Jesús no era el hijo de José, que José no era el padre biológico de Jesús, pues ya lo podéis ver. Están enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la Sagrada Escritura. Han sido engañados por Satanás. Jesús era el hijo biológico de José de Nazaret. Bien clarito. Si no, no podría ser el verdadero Mesías de Israel. Porque José, el esposo de María, era el hijo de José, era el descendiente del rey David, mejor dicho. Era el hijo de David. José, hijo de David. Mateo capítulo 1, verso 20. Pero estos millones de falsos cristianos iglesieros dicen que no, que José no era el padre humano de Jesús. Por lo tanto, están negando que Jesús sea del linaje de David, sea el descendiente del rey David. Por lo tanto, están negando que Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías. Porque para ser el Mesías de Israel tiene que ser de línea genealógica, el descendiente biológico del rey David. Y por lo tanto, tiene que ser el hijo de José, que José era el descendiente de David. Y estos falsos cristianos dicen que no, que Jesús no era el hijo de José. Y aquí dice que sí, que Jesús era el hijo de José. Esto lo sabían perfectamente los seguidores de Jesús. Así que fijaos lo grave que es esto, porque tanto la Iglesia Católica Romana, como que es la Iglesia de Satanás en la tierra, como las iglesias evangelocas, como los falsos testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, enseñan, pues bien clarito, que José, el esposo de María, no era el padre de Jesús. Y que Jesús no era el hijo de José. Eso es lo que enseñan todas estas iglesias falsas y apóstatas. Y la Escritura dice que sí, que Jesús era el hijo de José, de Nazaret, el hijo de José. Natanael le dijo, esto es lo que dijo Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Porque los judíos decían que de Galilea, recordad que Nazaret estaba en la región de Galilea, en el norte. Ellos tenían la creencia que como ningún profeta de la Biblia procedía de Nazaret, de Galilea, pues entonces hizo esta pregunta: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael era un verdadero israelita, no había engaño en él, lo dijo Jesús. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara,
Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natán y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Fijaos, ¿por qué Natanael reconoció que Jesús, el maestro, Rabí, recordad que significa maestro, ¿por qué reconoció que Jesús era el Hijo de Dios? Pues sencillamente aquí lo dice, porque Jesús, antes de que Felipe le llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es decir, Jesús vio a Natanael cuando él estaba ahí en la higuera, sentado debajo de la higuera. Es decir, Jesús, ya sabéis que el Señor pues estaba dotado con poderes sobrenaturales, tenía el Espíritu de Dios y podía ver a distancia. Tenía, por así decirlo, visión remota el Señor Jesús. Por eso es que Natanael reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Porque no se explicaba cómo era posible que Jesús le viera, si Jesús no estaba ahí presente. Pero Jesús tenía poderes, tenía visión remota al ser el Hijo de Dios, y le vio estando debajo de la higuera, le vio. Y la respuesta de Natanael le dijo, como leemos, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Recordad que los reyes de Israel eran llamados también en la Biblia hijos de Dios. Es lo mismo. El Rey de Israel, el Hijo de Dios. Reconoció que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, al darse cuenta de esos poderes sobrenaturales que tenía Jesús. Respondió Jesús y le dijo, fíjate, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Lo veis? Jesús tenía visión remota, que es un poder sobrenatural que Jesús tenía, la visión remota. Y le dijo que vería cosas mayores todavía, cosas mayores que estas verás, es decir, prodigios, milagros, poderes sobrenaturales, verías más, mayores cosas que estas. Y le dijo Jesús, le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Fijaos que Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, miles de veces. ¿Qué significa la expresión Hijo del Hombre? Pues significa hijo de un hombre, indicando así que Jesús tenía, por supuesto, un padre humano. Si Jesús no hubiera tenido un padre humano, que era José, el esposo de María, Jesús nunca se hubiera llamado a sí mismo el Hijo del Hombre. Sería estúpido, sería ridículo. Por eso fijaos como aquellos que enseñan, los falsos cristianos iglesieros, que enseñan que Jesús no tenía un padre humano, que era José, el esposo de María, están insultando a Jesús, llamándole embustero. Estos millones de falsos cristianos, repito, insultan a Jesús, porque Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, indicando así que tenía un padre humano que era José. Aquellos que lo niegan, pues sencillamente insultan al Mesías, al Hijo de Dios. Y cuando dice aquí Jesús, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, aquí Jesús está indicando que los ángeles le servían a Jesús. Los ángeles de Dios estaban al servicio de Jesús. Le ayudaban cuando Jesús pues lo necesitaba, pues ascendían, como dice aquí, suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Están al servicio de Jesús, estaban al servicio de Cristo. Son los ejércitos celestiales, también están a nuestro servicio. Ese es el propósito, esa es la misión de los ángeles de Dios, de las huestes celestiales. Están al servicio de los que han de heredar la vida eterna. Y además son soldados. Forman parte de las huestes celestiales, de los ejércitos del imperio celestial, es decir, del reino de Dios. Pues hasta aquí la segunda parte de este comentario del capítulo 1 del Apocalipsis, segunda parte,
Y al próximo día entraremos en el capítulo 2 a comentar el capítulo 2. Los hermanos que queréis enviar algún comentario sobre algún pasaje que os haya llamado la atención, pues ya lo podéis hacer cuando queráis. María. Hola hermanos, muy buenas tardes. Voy a enviar mi aporte con respecto a la adoración, que solo es al Padre Celestial y a nadie más. Vámonos, por ejemplo, al gran mandamiento, tal como se enseña en el Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. Voy a leer. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí se está refiriendo al Padre Celestial. Significa que es único y no hay nadie como Él. Y tenemos, por ejemplo, cuando se enseña en Juan capítulo 17, versículo 3. Ese Dios verdadero se refiere al Padre Celestial, que es el Dios supremo y no hay nadie como Él, ni superior tampoco. Por tanto, significa que Él es único, sin negar la existencia de otros dioses menores a Él. Esos dioses están subordinados al Padre, tal como se enseña, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Que el Padre Celestial es la autoridad suprema. Él es supremo en todo. Eso está claro. Así se enseña en la Biblia. Vamos al versículo 5. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la verdadera adoración al Padre Celestial. Aquí tenemos un claro ejemplo que esta adoración fue citado por el Señor Jesús cuando un personaje de intérprete de la ley le preguntó por tentarle al Señor. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 34 al versículo 40. Voy a leer. El título se dice El Gran Mandamiento, como se enseña también en el Antiguo Testamento, que se refiere a la adoración que solo le pertenece al Padre Celestial y a nadie más. Vamos a leer lo que está escrito. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora dice Jesús. Jesús le dijo: amarás al Señor tu poderoso, y que dice a continuación, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Está clarísimo, ¿no? Jesús nunca se incluyó en la adoración. Esto demuestra de forma irrefutable que solo se debe de adorar al Padre Celestial. Vuelvo y lo repito. Jesús dijo: amarás al Señor, tú poderoso, es decir, tu Dios. Recordad que en la Biblia se enseña que el Padre Celestial es el Dios supremo. Y esta enseñanza tenemos, por ejemplo, también en el libro del Apocalipsis, cuando el ángel le da una advertencia a esa gente que va a empezar a adorar a Satanás y la bestia, el falso Mesías, el cual voy a leer ahora. Es Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Veamos lo que dice el ángel, diciendo a gran voz. Dice: temed al poderoso. Se está refiriendo al Padre Celestial. En la Biblia se enseña muy clarito el temor reverente al Padre Celestial. Por tanto, esa adoración solo se debe al Padre Celestial, como está escrito, y ya lo he demostrado naturalmente, y como enseñamos nosotros, los verdaderos cristianos. Y dice: y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y que dice a continuación:
y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Está clarísimo, porque el Padre hizo todas las cosas por medio de su amado Hijo, Jesús. El Padre es el Creador supremo y el Hijo, Jesús, ejecutó la obra de su papá. Esto se enseña muy clarito también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Ambos se enseñan. En el Evangelio se explica de forma, más detallado, por así decirlo, porque en el Evangelio, en el Apocalipsis también se enseña. Y aquí tenemos este claro ejemplo del ángel. Por tanto, este gran mandamiento refuta todo tipo de doctrina que va en contra de la palabra del Padre Celestial. Por tanto, todo aquel que adora a Jesús, al Espíritu Santo, etcétera, etcétera, es un idólatra. Solo hay que adorar al Padre Celestial y a nadie más. La Biblia es súper clara y a la vez demuestra que no existe la Trinidad, ni tampoco esa famosa doctrina llamada monoteísmo. Bueno, hasta aquí mi aporte y ojalá, dejo una exhortación para las personas que escuchen estas enseñanzas y crean lo que se enseña en la Biblia, en la palabra de Dios, porque esto es fundamental para nuestra salvación. Gracias y paz, hermanos, de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús. Magnífico aporte el que has enviado, hermano Dani. Efectivamente, la Shema hebrea, Deuteronomio, ahí en ese capítulo 6, el verso 4, dice: escucha Israel, Jehová o Yahvé nuestro Dios, Jehová uno es, o único es, que se puede traducir de las dos maneras, por uno es o por único. Único es. Unas versiones dicen único y otras veces dicen uno. ¿A quién se refiere? Porque los trinitarios, los falsos cristianos catolocos y los evangelocos dicen que ahí se está hablando de un Dios trino, de esa especie de monstruo de tres cabezas. Dice que ese Dios único es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es uno, tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Pero resulta que estos idiotas no se han dado cuenta que Jesús citó la Shema hebrea. Citó la Shema hebrea para referirse solamente al Padre Celestial. Él nunca dijo que ese Dios único fuera un misterioso Dios trino. O sea, estos son tan subnormales que ni siquiera conocen las palabras de Jesús, ya que, repito, Jesús citó esta Shema hebrea para referirse solamente al Padre Celestial, el único Dios verdadero. Este Señor y Padre se refiere al Padre, repito, al Dios Supremo, que es único. ¿Por qué se le dice único? Uno es, pues claro, porque el Dios Supremo es uno, no son dos, no son tres, es uno, es único, el único Dios verdadero, como dijo Jesús en Juan 17:3. Así de claro, el Dios mencionado en la Shema no se refiere ni a Jesús ni a ningún falso Dios trino, se refiere solamente al Padre Celestial. Él es un Dios único porque Él es el Dios supremo, eso es lo que significa la palabra único. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, único es. El Dios más grande de todos los dioses del universo. Eso es lo que significa la palabra único. Saludos, hermano Tito, gracias y paz. Muy cierto lo que tú dices, hermano. Es verdad. Pero, hermano, si Jesucristo llegó a ser el Hijo de Dios cuando el Dios Padre lo engendró en el vientre de María, entonces, ¿qué sucede con unos textos bíblicos del Nuevo Testamento que yo he leído en donde dice que Dios envió o ha enviado a su Hijo a este mundo? Porque lo que me da a entender esos textos es que Jesús ya era el Hijo de Dios antes de ser enviado acá al mundo. ¿Cuál es la explicación o interpretación que tú darías sobre esos textos, los cuales voy a pegar aquí en la escuela?
Bueno, voy a responder a la pregunta, a la excelente pregunta que ha hecho el hermano Gente, ahí en ese audio, de si ya Jesús era hijo de Dios antes de venir a la tierra, si ya era hijo de Dios en el cielo. Mirad, poned atención a lo que os voy a decir, porque es extremadamente importante. Como ya he explicado tantas veces, Jesús pasó a ser el Hijo engendrado de Dios cuando Dios lo introdujo en el mundo, cuando lo engendró en el vientre de María. Entonces se convierte en el Hijo engendrado de Dios. Pero Jesús ya era Hijo de Dios en el cielo antes de que Dios lo engendrara en el vientre de María. ¿La Biblia, el Antiguo Testamento, habla de un Hijo especial de Dios? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Por ejemplo, Proverbios, creo que es Proverbios capítulo 34. ¿Conoce su nombre y el nombre de su hijo? Vamos a leer el pasaje, lo voy a pegar y lo voy a leer para que veáis que ya el Antiguo Testamento habla de un hijo especial de Dios. Que ya está, el sumo sacerdote hebreo conocía que el Antiguo Testamento habla de un hijo de Dios muy especial. Por eso le dijo el sumo sacerdote a Jesús, le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Lo veis? El sumo sacerdote sabía que el Antiguo Testamento habla de un Hijo de Dios muy especial, del Hijo de Dios, como ocurre, por ejemplo, en el libro de Proverbios. ¿Conoce su nombre y el nombre de su hijo? Voy a pegar el texto. Es Proverbios capítulo 30, es el 30, no el 34. Proverbios 30, verso 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y dice ahora, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, ¿lo ves? El Antiguo Testamento habla del Hijo de Dios, de un Hijo de Dios. Ahora bien, fijaos que efectivamente Jesús ya era Hijo de Dios cuando estaba en el cielo, estaba con el Padre, y después se convirtió en el Hijo engendrado de Dios. ¿Y sabéis por qué en el Antiguo Testamento se habla de este Hijo de Dios? ¿Sabéis lo que significa la expresión Hijo de Dios en este contexto? Bueno, pues aquí más arriba he pegado el Salmo 2, versos 7 al 12, un salmo escrito por el rey David. Fijaos lo que significa la expresión Hijo de Dios en el contexto hebreo, en este contexto. Lo voy a leer. Está hablando el rey David, recordad. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Esto es lo que le dijo Jehová al rey David. Al rey David. Porque en primer lugar este salmo se refiere al rey David. Y de forma secundaria se refiere al Mesías Jesús. Pero se refiere en primer lugar, de forma primordial, al rey David. Esto es lo que le dijo el Señor Jehová al rey David. ¿Qué dice aquí? Mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, el rey de Israel, David, era hijo de Dios. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Le dio la vida al rey David. Era hijo de Dios. El rey de Israel también, como ungido que era, el rey David era ungido, estaba ungido por Dios, era hijo de Dios. Pídeme, le dice Jehová, le dice al rey David, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, es decir, honrad al ungido, honrad al rey de Israel. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Como podéis ver, este salmo profético también se refiere al Mesías Jesús, pero primordialmente se refería al rey David. ¿Y cómo se le llama al rey David? Hijo, el hijo de Jehová. El rey de Israel era el hijo de Jehová, era el rey. Jesús era el rey
Yo pregunto, ¿Jesús antes de venir a la tierra, cuando estaba en el cielo, era el rey Jehová de los ejércitos? Sí, por supuesto que sí. Ya lo leemos en Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 6, que dice que el profeta Isaías tuvo esta visión de Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! Que mis ojos han visto al rey, a Jehová de los ejércitos. Y a quien vio fue a Jesús. Lo veis, se le llama el rey. Y el rey es sinónimo de hijo de Dios. Jesús ya era hijo de Dios, ya era el rey de Israel antes de venir a la tierra. Cuando estaba juntamente con el Padre ya era el rey. Ya era el rey de Israel, Señor Jehová de los ejércitos. Era hijo de Dios. En ese sentido, claro que hijo de Dios, porque en la Biblia, como acabamos de ver, al rey de Israel, como era el rey David, se le llama hijo de Dios. Y luego este hijo de Dios, este rey de Israel, fue engendrado por el Padre en el vientre de María y pasó a ser el hijo engendrado de Dios. Engendrado de Dios. Por ejemplo, por lo tanto, la pregunta, ¿Jesús ya era hijo de Dios antes de venir a la tierra? Sí, él era el hijo de Jehová, como leemos en ese proverbio, Proverbios capítulo 30, verso 4. ¿Sabes el nombre de su hijo? Jehová tenía un hijo y este hijo era el rey de Israel, Jehová de los ejércitos. Ay de mí, dijo Isaías, que mis ojos han visto al rey, al Señor Jehová de los ejércitos. Y sabemos que se refería a Jesús, por lo que leemos en el Evangelio de Juan capítulo 12, donde se dice que Isaías vio al Señor Jesús y habló de él, habló de su gloria. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, Cristo, por supuesto que era hijo de Dios antes de venir a la tierra, porque era el rey de Israel, Jehová de los ejércitos. Es un título, el rey de Israel, es sinónimo del ungido, del rey de Israel, como era el rey David. Fijaos como el rey David, aquí en este Salmo 2, se llama hijo. Hijo, aquí lo dice. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Lo veis? El rey David era hijo de Jehová, porque era el rey de Israel. Lo mismo ocurría con Jesús. Jesús antes de venir a la tierra era el rey de Israel, Jehová de los ejércitos, y por lo tanto era hijo de Jehová. Esa es la explicación, hermanos. Por eso es que en pasajes como Gálatas, capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo dijo que envió a su hijo. Ahí lo tenemos, Gálatas 4, verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo único. Dios el Padre envió a su hijo, Jesús ya era hijo del Dios Padre, hijo del Dios Supremo antes de venir a la tierra, pero todavía no era el hijo engendrado de Dios. Pasa a ser el hijo engendrado de Dios cuando lo engendró el Padre en el vientre de María. Ya he explicado el significado de la palabra, de la expresión hijo de Dios. Jesús era antes de venir a la tierra el hijo único de Dios porque era el Señor Jehová de los ejércitos, el rey de Israel. Ay de mí que mis ojos han visto al rey, al Señor Jehová de los ejércitos. Igual que al rey David también se le llamaba hijo de Jehová. Era hijo de Dios. Lo dijo el rey David. Me ha dicho Jehová, mi hijo eres tú. La expresión el hijo de Dios significaba que era el ungido, el rey de Israel. Esa es la explicación bien clarita del significado del por qué ya Jesús era hijo de Dios, el hijo único de Dios, antes de venir a la tierra. Lo que todavía no era, evidentemente, era el hijo engendrado de Dios, porque él lo engendra, Dios el Padre lo engendró en el vientre de María y pasó a ser el hijo engendrado de Dios. Y el Dios Supremo, que es el Padre, pasa a ser el Padre de Jesús, el Padre engendrador. Recordad que siempre es el Padre el que engendra. Dios, el Dios Supremo, pasa a ser el Padre de Jesús y Jesús pasa a ser el Hijo engendrado de Dios, como dice Hebreos capítulo 1.